Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente en este año, que estudiaremos el libro de Números para nuestro Ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean en cada uno de ustedes. Lo desea como siempre su pastor John Charles Reyes. Estimados hermanos y amigos en Cristo, qué gusto de saludarlo una vez más y continuar con esta nueva serie denominada Consagración para ministrar los servicios de Dios, serie 2. Te invito a abrir la Biblia para dar lectura al libro de Números, capítulo 8, versículos del 12 al 19, descrita en este video. Diremos que la travesía en medio del desierto con Moisés genera diferentes aristas de este interesante libro del cuarto de la Torá, conocido como el Pentateuco para los cristianos, y es aquí donde nos hemos detenido para observar otro plano con diferentes ángulos que va uniendo los eslabones desde Génesis con la creación del hombre hasta Moisés, formando una larga cadena de propósitos divinos como fue la nueva estructura del tabernáculo andante y el sistema sacerdotal, todo después de haber sido libertado de la esclavitud desde Egipto por Yahweh o el Señor. Y en la medida de su avance en esta peregrinación, van existiendo normas generando una transformación del comportamiento educativo del pueblo israelita y de los levitas, sumando labores en áreas diferentes, como es el mantenimiento y el procedimiento de culto, con un sistema disciplinario de consagración y santidad, todo este sistema bajo las órdenes de su líder Moisés. Y en la medida del avance van emanando nuevas ordenanzas o decretos que debían acatarse por la orden de Dios. Todo este proceso en el tiempo del recorrido camino a Canaán, a tierra prometida. Ahora seguimos con la continuación del episodio o capítulo relacionado con la consagración para ministrar de los servicios de Dios. Un capítulo que continúa describiendo una clara y consecutiva comunicación de Dios con Moisés, su vocero principal, que daba instrucciones a los levitas, que eran miembros de la tribu de Leví, para ayudar a los sacerdotes elegidos para el servicio del culto del tabernáculo andante y en el lugar santo, y que debían asumirlo con responsabilidad, colocando sus manos sobre la cabeza de los novillos, simbolizando la transferencia de los pecados del pueblo a los animales ofrecidos, uno de ellos destinado a la expiación para la purificación del pecado y el otro como holocausto, una ofrenda a quemar, por medio de los sacerdotes elegidos para el servicio de ese culto del tabernáculo andante y en el lugar santo. Principios que hasta la fecha el creyente verdadero debe acatar o asimilar con la lectura bíblica y la oración, para desconectarse de un sistema mundanal, enseñanza que van dando los levitas de generación en generación, un plan más de la obra de Dios omnipotente, manifestada con su presencia espiritual entre su pueblo, de manera que la responsabilidad de este vocero Moisés, conjuntamente con los sacerdotes, fue de instruir persistentemente, como es la palabra o escritura actual, que guía el camino correcto, como escogido para los servicios sagrados al Señor, aportando con sus talentos. Ahora bien, en este pasaje nos muestra también la relación de estos levitas o sus escogidos con Dios, levitas que estaban seleccionados para servir a Dios en el templo andante y poner en práctica estas instrucciones con responsabilidad. Y esta recayó en la familia de Aarón, hermano de Moisés. Sin embargo, como en estos tiempos hoy podemos ofrecer a Dios nuestra disponibilidad como familia, un compromiso para hacer su voluntad. También debemos recordar que los levitas fueron
los escogidos y apartados por Dios del resto de la tribu de Israel, destinados solo al servicio sagrado en el tabernáculo andante para la congregación, cumpliendo instrucciones dadas para ellos, se necesitaba solamente su voluntad. Así sucesivamente ejercieron funciones de atender a los sacerdotes y ejercer tareas diarias en el templo y de enseñar la ley de Dios al pueblo de Israel, y que debían purificarse antes de ejercer dicha labor en el tabernáculo andante de reunión. Además, se debe considerar que los levitas eran dedicados exclusivamente al servicio de Dios, para adorarle, o bien en tareas que fueron elegidos como primogénito de Israel, dando recuerdo a la liberación de la esclavitud de Egipto. Y esta posición de ser elegido fue porque fueron los únicos que respondieron al llamado de Moisés para mantenerse leales a Dios después del término de la idolatría del becerro de oro. Y en estos tiempos usted, como elegido y consagrado al servicio del Señor, debe buscar la forma de servir a Dios, no importa el lugar, sino disponiendo su corazón en espíritu, alma y cuerpo, dispuesto a seguir los caminos de Dios, haciendo su voluntad y confiar en Él plenamente. Además, debemos destacar la importancia que poseían los primogénitos, siendo hombres y también animales, que ambos pertenecían a Dios, y en este caso el humano primogénito recibía la mayor parte de la herencia, como es manifiesto la tipificación de la redención y la salvación, y santificado o alguien para dedicarse a Dios. Amados en el Señor, hasta aquí hemos visto que el vocero principal, Moisés, va cumpliendo la recepción del mandato de Dios a los levitas, funciones o tareas que eran designados para el cuidado del tabernáculo andante y de los sacrificios a Dios, demostrando a su vez la forma de trabajar con su pueblo y su redención. Ahora, no olvidemos, amados que nos escuchan, que los levitas, como conjunto de las 12 tribus, eran descendientes de Jacob. Estos estaban encargados del mantenimiento del templo, de las ofrendas, aunque muchas veces también ejercían el encargo de cantar y de la música, además de ser enseñadores de los mandamientos, cumplir su función como un llamado sincero de mediación entre Dios y los creyentes, pero que exigía vivir en purificación, evitando que las almas sean tocadas con plagas de enfermedades. En cambio, en estos tiempos, el salvo genuino, en su llamado, obedece a servir como un medio de mediación con el prójimo, especialmente a aquel que está en tinieblas, logrando que la luz de ese mediador, y que debería ser el creyente verdadero, producto del Espíritu Santo, logre alumbrar el alma de ese pecador siempre y cuando abriere su corazón o la puerta de su alma. Estimados amigos y hermanos en Cristo, para terminar esta introducción de este tema interesante, consagración para ministrar los servicios de Dios en la serie 2, diremos que el llamado a Dios siempre estará en oferta para que más de alguna persona se ofrezca como voluntario y sea un embajador de su palabra, como fue el caso de Isaías, que está viviendo una condición miserable de pecado, sumergido en angustia, y tuvo el momento de escuchar la voz apacible del Omnipotente, percibiendo una invitación con la decisión de llevar el mensaje de la palabra a la sociedad, y en cosa de segundos responde a ese llamado. Hoy, en este año 2024, siempre Dios va a estar necesitando de hombres fieles, y Dios lo llama para que sea verdaderamente un mensajero de la verdad espiritual, aunque no tenga las condiciones del profeta Isaías, pero podrá desempeñar alguna función o tarea en vuestra misión como predicador o predicadora de la palabra de Dios,
o un maestro en la escuela bíblica dominicana, o simplemente un pregonero de la verdad, como en el ministerio Menos 2322, entregando un tratado, porque lo importante es el mensaje de Dios. Estimado amigo, ¿ha aceptado usted la oferta de Dios? Es una pregunta interesante que debemos nosotros siempre meditar. Acuérdese que Isaías se encontró inmundo y limitado, pero por su disposición fue purificado antes de ser el mensajero de la verdad, de manera que cualquier condición de vuestra vida quedará renovada cuando abra su corazón al Señor y se rinda y acepte la cruz del Calvario, de manera que la presencia de Dios se hará presente en su poder a través del Espíritu Santo y lo capacitará para ejercer esa dicha labor. Y es necesario comenzar a obedecer a ese llamado, a no resistir, a no buscar excusas o bien exponer sus limitaciones, no dando espacio a la vez al enemigo de su alma, sino disponiendo voluntariamente y aprender a ser valiente, especialmente cuando vea que Dios está con usted. Solamente deberá esforzarse en hacer su voluntad y disponerse a ser un fiel al Señor, y verá la mano de Dios a su favor. Del mismo modo que murió en la cruz del Calvario como cordero inocente, Él estará para poder socorrerlo y ayudarlo con firmeza. Tal como lo dice en Isaías, después de oír la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. Ahora, estimados amigos y hermanos, ingresemos los versículos 12 al 14 con el título denominado Escogido para los servicios sagrados al Señor. Un subtítulo que nos permite meditar en la condición de un creyente, si es verdadero o salvo genuino, y que debe reconocer la obra redentora para acatar la enseñanza, no solamente con leerla o memorizarla, sino aplicándola en el trayecto de su vida cotidiana, como debería ser en cada institución cristiana. Esta es la verdadera forma de demostrar la verdadera fe en Dios y reconciliar su conciencia con la paz y en ese corazón, porque se necesita una consagración para administrar los servicios de Dios. No como el proceso de la antigua religión judía en relación a la expiación y en la forma del holocausto, que fue necesario en ese entonces para la purificación y remisión de los pecados, simbolizando la pureza y limpieza espiritual, y al pueblo de Israel. En cambio, en estos tiempos es necesario tomar el camino del arrepentimiento de los pecados y adquirir el amor de Dios, para luego disponerse en tiempo, talento, recursos al servicio de Dios, un tipo de ofrenda que demuestra la gratitud que conlleva a esa adoración, una forma de mantener la buena relación o santidad para con Dios, dando crédito de ser escogido para los servicios sagrados al Señor. Ahora bien, este pasaje también nos muestra la relación de los sacerdotes con Dios o sus escogidos, entendiendo que los levitas eran una de las 12 tribus de Israel, elegida para servir a Dios en el templo andante y poner en práctica las instrucciones con responsabilidad, y que recayó en la familia de Aarón, hermano de Moisés. Sin embargo, en estos tiempos, nosotros podemos ofrecer al Señor nuestra disposición, es decir, un compromiso para hacer su voluntad y servir a los demás, como los levitas, que tenían la función de llevar a cabo de esta labor en toda su vida, manteniendo así una relación con Dios. Para ellos debían hacer lo correcto, entendiendo que nosotros los cristianos no somos levitas. Eso debe entenderse, no somos levitas, pero debemos percibir sus principios para ejercer el servicio que se nos ha indicado.
asumiendo nuestra responsabilidad con voluntad, generando compromiso estable, nunca hablando o promoviendo almuerzos o campañas de empanada o de invitar a comprar números o pidiendo a la hermandad un monto mensual para una finalidad material, porque significaría un proceder humano carnal con intenciones personales desviándose del verdadero camino de la fe y de la forma de un servicio de adoración a Dios, demostrando con estos hechos que le amamos aparentemente, y esta postura es peligrosa porque está concientizando a los nuevos dependientes de las campañas y no hacer actuar la fe de Isaías o de Jesús. ¿Se imagina usted a Jesús vendiendo completo para proveer a sus discípulos? ¿No les dijo que llevaran solamente una alforja y Dios proveería en el camino? Amigo, es necesario amar a Dios de corazón y al prójimo, pero nunca sobreexplotarlo y explotarlo, sino llevarlo en oración y que ellos mismos destinen sus recursos, que nazcan de ellos mismos para este camino de la fe. Será la única forma de llevar una vida plena y feliz en esa misma hermandad, provocando una estrecha armonía con Dios, de modo que le insto a disponer su vida en las manos de Dios, adorándole como corresponde, no llevando una matriz de formalidades, de negocio en el recinto que se ha dedicado supuestamente a servir a Dios, sino de poner en práctica lo aprendido y ofreciendo su vida al servicio de Dios, que lo tendrá que ejercer con responsabilidad, sintiéndose feliz al saber que su voluntad está dispuesta para disponer nuestro tiempo, talento y también recursos voluntarios al servicio. También debemos recordar que los levitas fueron los escogidos y apartados por Dios del resto de las tribus de Israel, destinados solamente al servicio sagrado en el tabernáculo andante para la congregación, y debían cumplir las instrucciones dadas. Para ello se necesitaba su voluntad, como lo hemos manifestado en varias ocasiones, aún para transportar los utensilios sagrados del tabernáculo y de la preparación de las ofrendas y sacrificios, incluyendo de entonar alabanza al Señor. Y en estos tiempos, el tiempo de la gracia del Señor, no solamente es necesario creer, como lo hace cualquier gentil, que también dan gracia a Dios, sino de demostrarlos con la conducta que ponga en acción esa fe que profesa, sirviendo a la comunidad o atravesando los continentes con la palabra de Dios, o bien a su propia familia, que muchas veces se descuida, como en los centros de estudio e inclusive en el trabajo. ¿No lo cree usted, mi estimado amigo? Esta mirada nos lleva a entender que no es necesario que usted personalmente aspire a ser un predicador o bien un pastor para ser fiel a ese llamado del Señor, sino más bien preocuparnos del prójimo en las áreas señaladas, apartándose siempre de las corrientes mundanales y disponer a entregar el mensaje de Dios, demostrando con hechos el amor de su Salvador que existe en su vida, porque usted también debería ser un escogido o elegido por medio de la expiación del Cordero Pascual, dejándose guiar por el camino de la verdad, una responsabilidad de disposición a Dios en diferentes áreas, por medio de tratados o conversaciones puntuales, dando a conocer la existencia de Dios, del Redentor. ¿Lo está haciendo usted? ¿O simplemente está luchando por un cargo? ¿Cuál es la verdad de su labor en el ministerio donde reside? Acuérdese que no importa dónde usted sirva a Dios. Lo importante es que le dé siempre una oportunidad a demostrar para hacer el bien al prójimo. Conságrese, apártese del pecado y concentre su vida en quien lo llamó. Converse
o dispóngase en las manos de su pastor espiritual, un escogido que lo orientará, dándole siempre el apoyo. Acá en el Ministerio MEN 9322 puede usted escribirnos. Estaré siempre atento para ayudarlo, demostrándole el amor verdadero y el apoyo producto de este amor de Dios. Así es, estimado amigo y hermano en Cristo, cumpliendo siempre un compromiso como escogido para los servicios sagrados al Señor. De Dios. Deseo terminar con el libro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, versículos del 4 al 6, y que dice: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Este pasaje bíblico nos permite actuar bajo la gracia del Señor porque mantiene una estrecha relación con Dios. Y para conocer su propósito es necesario acercarse a su presencia, como lo fue Samuel en decir: heme aquí. Una disposición para recibir el objetivo, con las instrucciones que se debe obedecer, aunque muchas veces los planes sean incomprendidos. Sin embargo, se debe desarrollar una relación cercana a Dios para poder ver su protección y a través de esa experiencia avanzar en la escalera de la fe, y que debe ir acompañado siempre de oración y estudio sistemático de su palabra, una dependencia con Dios, un procedimiento habitual en el creyente genuino. Si bien es cierto, el creyente debe estar atento a la voz de Dios, pero según la ocasión que se presente no debemos confundirlo e ignorarlo con mensajes dudosos o sueños internos, y que puede llamarlo en cualquier momento, y es necesario que recurra a un pastor espiritual con mayor experiencia y recibirá un buen consejo. Se lo aseguro, es lo más probable que le pida una confirmación más para lograr el camino a seguir. Y cuando se trate de un llamado en especial y genuino, Dios estará siempre para responderle y respaldarlo, porque lo guiará por el camino de la fe y de la confirmación. Y el sumo sacerdote le dio unas pautas, y expresa su experiencia de estar atento y dirimir un supuesto ruido, sino que debe esperar una segunda ocasión para luego actuar conjuntamente con una oración y la meditación de la palabra o a ese llamado, a pesar que esté rodeado de sacerdotes. Pero en este caso es posible que no haya estado en armonía con su libertador Elí. Es lo más probable. Eso significa que cualquier sacerdote no indica por su cargo que viva en santidad. Hay que tenerlo muy en cuenta. Si no ocupa un cargo aún ignorando muchas veces la santidad, como suele suceder en diferentes ministerios. De modo que, volviendo a Samuel, estaba desarrollándose y su corazón era tierno. Fue el momento para emprender al llamado con entendimiento y confianza, y conocer o empezar a conocer verdaderamente la voz de Dios. Estimado amigo, ¿usted conoce la voz de Dios? Samuel abrió las puertas de su corazón para disfrutar del amor y el gozo de su Redentor, tal como dice su palabra. En 1 Samuel capítulo 3, versículos del 4 al 6. Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel
vino a Elí nuevamente y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Me despido de ustedes y los esperamos en un próximo programa del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 9322. Como siempre, evangelizando para ustedes. Quédate con nosotros y crece con estos estudios o sucesos bíblicos. No olvide compartir con quien lo necesita, a un familiar o amigo. Déjanos tu comentario o bien un like. Puedes vernos en nuestra página web descrita en este video, Nueva Vida 9322, o bien en YouTube, MEN 9322, o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto men9322. Se despide como siempre su pastor y amigo John Charles Reyes. Mi Dios los bendiga. Yo soy un pobre peregrino, cargado de tribulación, mas con sinceridad